En medio de falsos rumores difundidos por la CIA de que la revolución quitaría a los padres la patria potestad sobre sus hijos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Iglesia Católica organizaron lo que se llamó después Operación Peter Pan. Por esta vía fueron enviados solos por avión 14.000 niños cubanos a los Estados Unidos. Recuerdo la pecera y la gente despidiéndose y yo confundida y embullada porque me iba en un avión. Era como casi surreal, ¿no? Ahora pensando en la imagen esa de verlo del otro lado del cristal, que no se podía oír, pero se veían los gestos, se veía, la gente empezaba a hacerse señales, ¿no? De un lado a otro de la pecera. Pero yo no me acuerdo, yo me acuerdo de mi mamá. Yo me acuerdo de mi mamá que me compró una muñeca que vendían ahí en el aeropuerto, y con eso ella fue como lo último que me quiso dar. Yo entendí en aquel momento, de alguna manera, que eso era el momento más difícil de la vida para mi madre, y entonces dije, bueno, como no puedo dejar de que se me salgan las lágrimas, por lo menos puedo sonreír, pensando que ya no va a haber las lágrimas y sí, la sonrisa, porque estoy hablando del momento en que yo estoy a punto de entrar en el avión y despedirme de ella. Y nada, me fui a montar en ese avión, pero así, como tranquilita. Y cuando el avión despegó, yo hice así como que miré por la ventana y como que me dio así un salto de algo en el estómago. Yo dije, yo volveré. Pero ya cuando llegué a la Florida, hubo algo ahí que me dijo, hay algo que no está bien. Nos recibió una gente muy extraña, que hablaban inglés y apenas hablaban español. Nos llevaron por una carretera oscura hasta el Kendall. En Kendall me dieron una galletita y me preguntaron, me hicieron 2 o 3 preguntas, nombre, apellido, ese tipo de cosas. Se las hicieron a mi hermana y de pronto estábamos en un catre oscuro, en un sitio extraño. Entonces ya yo me di cuenta que la cosa no era lo que yo me estaba esperando. Llegamos al campamento de noche y lo próximo que recuerdo es amanecer allí, en un lugar totalmente extraño, rodeado de niñas que ninguna era conocida, como es natural, sin mamá y papá, que en ese momento es secundario, en ese momento fue secundario, sin mamá y papá. Era un poco de no sin quién, sino con quién. De Pinar del Río, y me llevan a Albuquerque, New Mexico, con una familia chicana que me ponen, porque hablaba español, pero imagínense, un español que no tenía lo más mínimo que ver con español nuestro, que lo hacían porque necesitaban en ese momento. Yo era un foster child, yo no sé cuáles son los otros cuentos que han hecho en otros, pero yo estaba con una familia porque esa familia estaba recibiendo dinero mensualmente del Catholic Charities, de un grupo, de un brazo de no sé, de la Iglesia Católica, y nada de lo que yo conozco. La ropa es diferente, el ambiente es diferente, hace frío, es decir, nada de lo que yo conozco está alrededor mío. Recuerdo que más o menos no trataba de relacionarse, porque ya yo tenía 11, pero ella estaba como paralizada, tú sabes, ella no. Y entonces aquella cosa que te decía, no, porque acuérdate que es tu hermanita, que ustedes que no se pueden separar. Todos los días, o cada 2 días, cada 3 días, ponían listas de qué niñas del campamento habían llegado, quién había llegado y qué niñas iban a ser enviadas a donde fueran enviadas. Yo me entero por un muchachito que ya llevaba allí como 6 o 7 meses, que dependiendo de las edades y eso te desplazaban a orfelinatos. Entonces yo me entero que el grupo nuestro estaba programado
Bueno, cuando aquello no se usaba la palabra programado, pero estaban planeando mandar 14 para un orfanato en Minnesota. Cuando yo miré el mapa y vi dónde estaba Minnesota. Uno de los grandes shocks de esa situación fue saber que íbamos a orfelinatos, porque la noción que tenían los padres en Cuba era que las niñas iban a ir a escuelas privadas americanas. En el momento en que nosotros nos fuimos de Cuba, el momento histórico pesaba mucho. El momento histórico estaba determinando un camino de mi vida que yo jamás hubiera querido seguir, ¿no? Entonces era mucho más... El peso de la historia se me cayó encima en cierta medida. Pero hubo gente que no se encontró con sus padres hasta 7, 8, 9 años después, que fueron adoptados, que fueron a parar a esto que se llama foster homes, o sea, casas de adopción, familias particulares, y algunos casos incluso pues de 2 y 3 y 4 familias adoptivas. Yo nunca jamás haría lo que me hicieron a mí, de mandarme a otro lugar sin saber nada de eso, con todas las buenas intenciones que yo sé que tuvieron, porque yo sé hoy en día que para ellos es un trauma hablar de eso, pero yo nunca hubiera hecho eso, jamás. Pero me parece que yo creo que es una de las razones por las que estoy dando esta entrevista, que es una cosa que hay que estudiar, porque es un fenómeno mucho más allá de lo político, que toda una población se sienta tan aterrorizada o tan confundida, porque yo diría que era más confundido que otra cosa, que se separe de sus hijos, que son, como sabemos, para el cubano la familia es lo más grande, ¿no? Mucha gente mandó a los hijos, conozco casos particulares, que mandaron los hijos primero, ni siquiera primero, mandaron a los hijos para ponerlos a salvo un tiempo hasta que Fidel se cayera, o hasta que le diera tiempo a ellos a resolver los problemas, por ejemplo, de propiedades, de negocios, el que tenía negocio. Ni nunca voy a ser puertorriqueña, porque yo no soy puertorriqueña, ni nunca voy a ser americana de Estados Unidos, porque yo no lo soy. Yo voy a estar siempre en el limbo. Siempre voy a estar en el limbo, porque aunque yo regrese a Cuba, va a ser pues de visita. Aunque me quedara ahí a vivir ahora, siempre va a haber una diferencia. Así que eso es como yo lo veo, en el limbo para siempre. Pero eso tiene sus ventajas, ¿no? Estar en el limbo también. Esos niños nunca van al infierno. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?